Muchas gracias. Gracias a la organización por la invitación a este evento. Solamente una corrección, no fueron 180.000 millones de dólares, fueron 180. No hubo tanto financiamiento para el sector venture peruano. La idea de esta presentación es brindar un pantallazo de lo que fue la evolución de la bolsa de capital de riesgo en Perú y que esto pueda servir también, creo yo, como referencia para la bolsa de Santiago. En estos 10 años hemos tenido diversas experiencias con compañías juniors que han ido enriqueciendo poco a poco el conocimiento del mercado peruano y también de los brokers en Perú. Y antes de iniciar la presentación también siempre me gusta explicar un poco porque Perú y Chile tienen un componente bastante parecido en lo que es minería, hay mucha expertise, hay minería histórica en ambos países, pero muchos me preguntan por qué es que en Perú se desarrolló la cultura bursátil, ¿no? ¿Por qué hay tanta penetración en bolsa del sector minero? Y para explicar eso hay que ir un poco en la historia de Perú, y esto se remonta a la década de los años 70, durante el gobierno militar, donde se instauró una política en la cual el gobierno obligaba a las compañías a ceder parte de la propiedad de todo tipo de empresas a sus trabajadores. Entonces viene la creación de las famosas acciones laborales o acciones de inversión, ¿no? Entonces se crearon muchísimos grupos, dentro de ellos obviamente mineros, que de pronto se vieron con una masa de accionistas, digamos que no necesariamente tenían voz y voto, ¿no? Pero sí tenían propiedad de la compañía. Y de manera paralela el gobierno lo que hace es crear un mecanismo bajo el cual estos trabajadores pudiesen transar estas acciones y empuja a aquellas compañías, digamos, con una participación accionaria relevante a listarse en bolsa, ¿no? Entonces, ahí es donde aterrizan, no solamente en minería, pero diversas industrias, pero durante la década de los años 80 es donde toma relevancia el sector minero y es donde empiezan a crearse diversas, digamos, una gran cantidad de fortunas a nivel personal de muchas personas que apostaron por este sector. Entonces, es ahí donde nace o se marca el inicio de la cultura de inversión en bolsa en compañías mineras en Perú. Solamente para explicar las generalidades de la bolsa junior, dentro de nuestra bolsa de valores de Lima tenemos dos segmentos, la pizarra principal, y se creó en el año 2003, y ahora lo vamos a ver en detalle, lo que se denomina el segmento de capital de riesgo. El análisis que se hizo en ese momento fue tratar de replicar, al igual que Chile lo está haciendo el día de hoy, un modelo de éxito, ¿no? Entonces ya en el año 2003-2004 ya empezábamos a ver los frutos de la bolsa de Toronto. Entonces se decide crear este segmento de capital de riesgo con la diferencia de que iba a estar enfocado única y exclusivamente en el sector minero. ¿Cuál es la estructura del segmento? Es bastante parecido a lo que está haciendo Chile el día de hoy, solamente hay una gran diferencia, que es la figura del sponsor, que es un intermediario autorizado por la Bolsa de Valores de Lima para auspiciar a compañías mineras de exploración. Y ahora también vamos a entrar un poco más de detalle cuál es la función de este sponsor. El listado opera bajo tres tipos. El primer tipo es la denominada Junior 1, que es aquella compañía de capitales peruanos, con proyecto peruano, y que desea acceder por primera vez a una bolsa autorizada, ¿no? Entonces, y es más, este fue el objetivo inicial de la Bolsa de Valores de Lima, es tratar de promover emprendimientos peruanos y que puedan tener acceso a capital de una manera distinta, ¿no? Sin necesariamente recurrir a las fuentes tradicionales en ese momento, que era financiamiento propio o financiamiento bancario. Como complemento a eso se crean otros dos sectores, que es el de Junior 2 y Junior 3. Junior 2 era básicamente aquella compañía que ya estaba listada en un mercado autorizado y que estaba operando en Perú, ¿no? Y la Junior 3 era aquella compañía internacional que no estaba listada en ninguna bolsa, que operaba con un proyecto fuera de Perú y que deseaba acceder a la bolsa peruana como primera bolsa autorizada. ¿Cuál fue la realidad? Si bien el objetivo fue la creación de muchas compañías Junior 1, solamente en el transcurso de esta historia de 10 años, solamente hemos tenido
compañías con un doble listado. Solamente para refrescar un poco algunos datos sobre Perú y entender cómo se desarrolló esta bolsa junior. Si bien arrancó en el año 2003, como ven ahí, el crecimiento del país fue explosivo. Tuvimos, como todos los países, una caída en el año 2009 y luego vino la gran recuperación. Y todo esto de acá fue reflejado en la evolución de compañías mineras junior en Perú, como lo vamos a ver más adelante. Datos estadísticos también, la participación de minería e hidrocarburos como un conjunto es de 12% que contribuyen al PBI del país. En lo que se refiere a exportaciones, este dato es actualizado, alrededor del 50%. Hace algunos años este dato estaba de exportaciones de minería, estaba alrededor del 60%. ¿Cómo es concebido Perú? En términos de producción por metal, en términos de oro, somos sextos productores a nivel mundial. A la mano derecha pueden ver algunas de las principales unidades en producción por cada uno de los metales. En plata, terceros a nivel mundial. Cobre, cuartos. Y zinc, terceros a nivel mundial. Entonces, esto de acá recoge un poco, digamos, todo este bagaje de experiencia que tiene Perú en lo que es cultura de inversiones en minería. Esto de acá representa cuál es el pipeline minero hacia futuro. Siempre se ha hablado de una cifra de 60.000 millones de dólares a ser desplegados probablemente en los próximos 15 años, siendo el principal aportante, digamos, en lo que se refiere a inversiones, China como país, y como metal es obviamente el cobre, que es uno de los metales que requiere mayor cantidad de recursos financieros. ¿Cómo está constituida nuestra bolsa? A la mano izquierda lo que van a ver es el índice principal de nuestra bolsa, que es el índice Perú Select, y donde van a ver sombreado en rojo la participación de las compañías mineras. Entonces, ese peso que ven ahí de 35% de peso de minería en el índice, hace 4 años representaba alrededor de 75%. Entonces, ha sido, digamos, una época bastante dura para el mercado peruano, especialmente para aquellos que están invertidos en bolsa. Esto también es un poco explicatorio, las características de las principales compañías mineras que están listadas en nuestra bolsa. Y acá lo que tenemos es un gráfico donde mostramos el índice más importante de Perú y en el cual hemos tratado de reflejar los momentos en los cuales hemos tenido los listados de compañías juniors más relevantes. Entonces, si vemos ahí en ese gráfico, el inicio se da prácticamente, coincide también con el inicio de un despegue en nuestra bolsa, allá por el año 2005, y donde tuvimos una primera experiencia que fue esta de acá. Chinalco lanza una oferta en el año 2007, inicios del año 2007, por una compañía que estaba listada en nuestra bolsa y que había realizado un levantamiento de capital a través de nuestra bolsa. Pasó prácticamente un año, la compañía había invertido alrededor de 80 millones de dólares y fue vendida en 840. Entonces, esto creó dos efectos, ¿no? Uno, se pudo observar la participación extrema que hubo en lo que fue el inversor retail y el inversor de alto nivel patrimonial, ¿no? Algo que no estaba muy claro dentro del sector junior. El sector junior no sabía si es que podía o no captar dinero del retail y del high network. Y esta historia reveló que sí. Había una muy buena oportunidad de financiamiento en esos dos nichos. Y lo otro que nos indicó es que había una completa falta de entendimiento y cultura de inversiones en activo de riesgo. ¿Esto en qué resultó? Prácticamente en el subsecuente listado de muchas compañías junior, pero lo importante fue que pudimos notar que desde el punto de vista de los inversionistas asumieron la historia de Perú Copper, la historia de Toromocho, como una historia que debía repetirse en todos los casos. Entonces empezó a ocurrir una inversión, diría yo, indiscriminada en compañías junior, que fue bueno para el desarrollo del sector, pero más adelante vimos las consecuencias. Tuvimos una primera crisis
ya hacia el año 2008-2009, hacia el año 2008-2009, y donde ya los inversionistas notaron que algo andaba mal, ¿no? No necesariamente la historia de Perú Copper se iba a repetir por siempre. Entonces, acá es donde resalta la figura del sponsor, ¿no? Kalpa Securities entra al mercado justamente en esa época de crisis, en el año 2008, y lo que quisimos hacer es resaltar esa figura, y resaltarla en el sentido de que el mercado necesitaba un interlocutor calificado, necesitaba mostrarle al inversionista el nivel de riesgo que estaba asumiendo, necesitaba proveer información al mercado y necesitaba ser un traductor de la información de las compañías junior, ¿no? Y cuando hablo de traductor no me refiero simplemente al hecho, digamos, a la barrera del idioma para el inversionista retail y para el inversionista high net worth, sino tratar de interpretar lo que la empresa estaba diciendo en el press release. Hay, digamos, casos extremos, ¿no? de compañías, y creo que principalmente los invitados canadienses del día de hoy lo pueden saber. Hay press releases, digamos, tan extraños como, digamos, que tienen el agrado de mostrar que la empresa perdió la concesión, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como sponsor calificado es tratar de mostrar la información de manera transparente y objetiva al inversionista. Y para una compañía minera junior, en realidad lo que tratamos de encontrar es un balance, porque una compañía junior no puede dedicarse 100% a vender un proyecto al mercado, o ofrecerlo, o a tratar de mostrarlo. Tiene que ver la parte técnica, tiene que encontrar un balance, y justamente ahí es donde entra la figura del sponsor. Una de las historias de éxito que muchos de ustedes probablemente conocen, la empresa Río Alto, que inició prácticamente su vida bursátil en Perú, con un primer listado. Se hicieron todos los financiamientos iniciales en Perú, financiamientos alrededor de los 33 centavos, la acción probablemente llegó a los $6 con un pico. Entonces, y fue una historia que fue seguida por el mercado canadiense, a diferencia de lo que normalmente ocurría, ¿no? Entonces, esta de acá es un caso de estudio bastante bueno. Luego de eso, bueno, ocurrieron una gran cantidad de listados. Obviamente la historia de Río Alto fue acompañada también por una historia de crecimiento del mercado, pero sobre todo con una labor de muchísima información, ¿no? Tratamos de cambiar la forma, la óptica del mercado peruano. Dentro de ese apogeo también ocurrieron algunos otros eventos. Por ejemplo, First Quantum adquiere Antares por $460 millones. Esa fue una noticia muy buena para el mercado peruano. Antares estaba en proceso de listarse. Luego esta noticia obviamente tuvo que suspenderse el listado, pero motivó a muchos inversionistas a tratar de participar en este segmento junior. Otra de las noticias también que ayudó mucho al mercado es la adquisición del proyecto Constancia de Hudbay. Y esto de acá es un pantallazo de las compañías que actualmente están operando en Perú. Tenemos alrededor de 15 compañías junior, tenemos 6 compañías que fueron juniors y que se graduaron posteriormente, y ese es el objetivo final de cada una de estas compañías, es poder graduarse, alcanzar producción. No todas ellas lo van a hacer. Esto de acá también es una fotografía del año 2012, por ejemplo, donde pueden ver los market caps que veíamos en nuestra bolsa peruana, de compañías junior. Entonces, esos market caps obviamente han evolucionado y lo que tenemos son market caps muchísimo inferiores. La barra roja es lo que ha decrecido en market cap. Entonces, este es un claro reflejo de lo que está sucediendo el día de hoy en el mercado. Y por eso es que es muy importante la información al inversionista, sobre todo al inversionista de a pie. Es muy difícil lidiar con una persona natural o con una persona de alto nivel patrimonial. Es distinto ir a un fondo o family office o un fondo institucional, donde tienen un análisis mucho más claro. Entonces, por eso es que la labor educativa para el sector en general, el mundo de los inversionistas, desde nuestro punto de vista, es vital. Y uno de los objetivos de aquella compañía que se lista no solamente es levantar capital, lo puede hacer en una oportunidad, pero los inversionistas lo van a acompañar siempre y cuando esa acción tenga liquidez. Entonces, la liquidez es muy importante y eso es algo que logró potenciar en la época buena el mercado peruano,
logró convertir a muchas de estas compañías en las acciones probablemente más líquidas del mercado. Entonces, ¿cuál es la clave para el funcionamiento de una bolsa junior? Ya lo hemos dicho, es información y es el entendimiento del nivel de riesgo que va a asumir cada uno de los inversionistas. Es saber ubicarse en qué tipo de riesgo quiero estar. Quiero estar en un riesgo de exploración, quiero estar en un riesgo de estudios económicos, de desarrollo, de construcción, ¿no? Porque depende de eso la recomendación que se le va a hacer a cada uno de estos inversionistas. ¿Cuál es otro factor clave? Es que el inversionista entienda diversos aspectos de la capa gerencial. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? ¿Es llevar mi activo a producción o es mi expertise el continuar explorando? ¿Cómo voy a acceder a capital? ¿Qué fuentes de financiamiento voy a recurrir? ¿Cómo voy a hacer los procesos dilutivos de cada una de las etapas que tengo que alcanzar? Y nuevamente la labor de research es crítica, tener reportes de valorización, tener recomendaciones sobre el valor, tener un seguimiento de los principales acontecimientos de cada una de las compañías y brindar recomendaciones a los inversionistas, pero basadas en las expectativas de cada uno de ellos. Esto también es un pantallazo del tipo de información que se brinda a los inversionistas. Obviamente los gráficos no son tan buenos el día de hoy. ¿Y qué está sucediendo en el mercado junior actual? Bueno, no es algo que esté fuera de los periódicos o de las revistas. El bajo precio de los metales prácticamente ha cerrado el mercado junior y algunas compañías están siendo obligadas a paralizar sus proyectos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que debe comunicar un sponsor? Debe comunicar cuál es la liquidez de la acción, ¿no? Si hay un inversionista que es de largo plazo, probablemente la liquidez le va a importar menos que a otro. Pero si hay un inversionista cuyo horizonte de inversión probablemente son 6 meses, 1 año, es muy importante tener en la cabeza cuál es el nivel de liquidez de cada una de estas compañías, cuál es el grado de avance del proyecto, cuál es la posición financiera de cada una de estas empresas, el famoso cash burn. Es muy diferente tener una compañía, de repente tiene $2 millones en caja, pero su nivel de gasto mensual es de $500.000, porque de repente está explorando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en la medida que yo tenga caja, para pasar sobre todo estas épocas de crisis, voy a ser mejor visto por el mercado. La situación legal de la propiedad hoy en día, digamos, la atracción ya no va tanto por aquellas compañías que tienen contratos de opción para adquirir la propiedad, va más allá por aquellas compañías que tienen el 100% de la propiedad. Y el entorno social, también hemos visto ya casos en los últimos 3 o 4 años, compañías como Buenaventura, compañías como Sauder, que se han visto afectadas, y no solamente ellos, también algunas compañías juniors que se han visto afectadas por el entorno social. Este es el objetivo final que nosotros tenemos, es que cada uno de los inversionistas esté en la capacidad de poder hacerse diversos tipos de preguntas cuando hace una inversión en minería junior, que van desde preguntas generales hasta preguntas de índole económico o técnico. Y como conclusión final, básicamente es que el desarrollo de una bolsa junior tiene que ir acompañado por una labor responsable de los intermediarios. El intermediario tiene que tener entendimiento del tipo de compañía que va a ofrecer al cliente final. Bueno, esta es simplemente una reflexión final que la tienen muy presente los inversionistas, ¿no? Y esto sucede tanto en malos mercados como en buenos mercados, ¿no? Pero también hay otra reflexión que es esta, ¿no? Y que creo que hay algunos fondos especializados que la tienen muy presente, porque los estamos viendo participando hoy en día en la compra y adquisición de proyectos mineros. Y lo mismo tratamos de transmitirlo a los clientes finales. Si bien es una época complicada, estas épocas complicadas justamente son las que brindan las mejores oportunidades. Muchas gracias.